Marido la abandonó en la sala de parto para irse con su amante. Meses después, recibió una visita. El cielo de Guadalajara se teñía de un gris plomizo esa mañana de octubre, como si presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Sofía Hernández. Las contracciones habían comenzado a las 5 de la madrugada, despertándola del sueño inquieto que había dominado sus últimas semanas de embarazo. Roberto, su esposo, dormía profundamente a su lado, ajeno al dolor que atravesaba el vientre de su mujer como ondas cada vez más intensas. «Roberto. Roberto, despierta», susurró Sofía, tocando suavemente el hombro de su marido. «Ya es hora, mi amor. El bebé viene». Roberto se incorporó lentamente, frotándose los ojos con una expresión de desconcierto que no logró ocultar la irritación en su rostro. Durante los últimos meses, había estado cada vez más distante, más ausente, como si el embarazo fuera una carga que pesaba sobre sus hombros en lugar de la bendición que Sofía había imaginado que sería para ambos. «¿Estás segura?», preguntó con voz ronca, mirando el reloj digital que marcaba las 5:47 de la mañana. «Tal vez son contracciones falsas. El doctor dijo que podían pasar». Sofía sintió otra contracción, más fuerte que la anterior, y se llevó las manos al vientre, respirando profundamente como le habían enseñado en las clases de preparación para el parto. El dolor era real, intenso, y su cuerpo le decía con claridad que su hija estaba lista para conocer el mundo. «No, Roberto. Es en serio. Necesitamos ir al hospital ahora», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente por la ansiedad y el dolor. «¿Puedes traer la maleta? Ya la tengo lista en el closet». Roberto se levantó de la cama con movimientos lentos y deliberados, como si cada acción le costara un esfuerzo sobrehumano. Sofía observó a su esposo mientras se vestía, notando cómo evitaba su mirada, cómo sus gestos carecían de la emoción y urgencia que ella esperaba en un momento tan importante. Habían estado casados por 3 años, y aunque su relación había tenido altibajos, nunca había imaginado que él se mostraría tan indiferente ante el nacimiento de su primera hija. El viaje al Hospital Civil de Guadalajara transcurrió en un silencio tenso. Roberto conducía su Tsuru blanco por las calles aún vacías de la ciudad, mientras Sofía se aferraba al asiento, contando mentalmente el tiempo entre contracciones. Las farmacias y taquerías que comenzaban a abrir sus cortinas metálicas desfilaban por la ventana como testigos silenciosos de su dolor creciente. «¿Llamaste a mi mamá?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio que se había vuelto asfixiante. «Le prometí que le avisaría cuando fuera el momento». «Después la llamo», respondió Roberto secamente, sin apartar la vista del camino. «Primero vamos a ver qué dicen los doctores». Sofía sintió una punzada en el corazón que no tenía nada que ver con las contracciones. La frialdad de Roberto la lastimaba más que el dolor físico. Durante todo el embarazo, había tratado de convencerse de que la distancia de su esposo era temporal, que los nervios y la responsabilidad de ser padre lo tenían abrumado. Pero en ese momento, cuando más lo necesitaba, su indiferencia se sentía como una traición. Al llegar al hospital, las enfermeras recibieron a Sofía con profesionalidad y calidez. La llevaron inmediatamente a una sala de evaluación, donde confirmaron que el trabajo de parto había comenzado y que su dilatación progresaba normalmente. Roberto permanecía en una esquina de la habitación, revisando constantemente su teléfono celular, respondiendo mensajes con una urgencia que no había mostrado por el estado de su esposa. «Señor Morales», le dijo la doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con cabello recogido en una cola de caballo y una sonrisa reconfortante, «su esposa está progresando bien. Calculamos que el bebé nacerá en las próximas horas. ¿Quiere acompañarla a la sala de parto?». Roberto levantó la vista del teléfono por primera vez en media hora, y Sofía pudo ver algo en sus ojos que la asustó. No era nerviosismo ni emoción. Era culpa. Una culpa que parecía carcomerlo desde adentro. «Sí, claro», respondió, pero su voz sonaba hueca, como si las palabras fueran pronunciadas por obligación más que por deseo.
Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor, esperanza y una creciente sensación de soledad que Sofía no podía explicar. Roberto estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Mientras ella luchaba con cada contracción, él permanecía sentado en una silla junto a la cama, mirando su teléfono o la ventana, evitando hacer contacto visual prolongado. «Roberto, ¿puedes tomarme la mano?», le pidió Sofía durante una contracción particularmente intensa. «Me ayuda a saber que estás aquí conmigo». Él extendió la mano mecánicamente, pero su contacto se sentía frío, distante. Sofía cerró los ojos y trató de concentrarse en la respiración, en el hecho de que pronto tendría a su hija en brazos. Esa idea la mantenía fuerte, le daba propósito a cada momento de dolor. El teléfono de Roberto sonó varias veces durante la mañana. Cada vez, él se disculpaba y salía de la habitación para contestar, dejando a Sofía sola con las enfermeras. En una de esas ocasiones, cuando una contracción especialmente fuerte la hizo gritar, Sofía escuchó vagamente la voz de Roberto en el pasillo, hablando en susurros urgentes. «No puedo ahora, sí, lo sé, dame unas horas más, te prometo que después hablamos». Las palabras llegaron a Sofía como fragmentos de una conversación que no lograba comprender completamente, pero que le generaba una inquietud profunda en el estómago. ¿Con quién hablaba Roberto con tanta urgencia? ¿Por qué parecía más preocupado por esas llamadas que por el nacimiento de su hija? A media tarde, cuando el sol de octubre se filtraba tibio por las ventanas del hospital, la doctora Ramírez anunció que era hora de trasladar a Sofía a la sala de parto. El momento que había estado esperando durante 9 meses finalmente había llegado. A pesar del dolor y la confusión que sentía por la actitud de Roberto, su corazón se llenó de emoción ante la perspectiva de conocer a su bebé. «¿Está listo, papá?», le preguntó la doctora a Roberto con una sonrisa. Su hija está ansiosa por conocer el mundo. Roberto asintió, pero Sofía notó que sus manos temblaban ligeramente cuando guardó el teléfono en el bolsillo de su camisa. Había algo profundamente equivocado en toda la situación, pero el dolor y la intensidad del momento no le permitían concentrarse en nada más que en el proceso que su cuerpo estaba viviendo. La sala de parto estaba llena de luz y actividad. Las enfermeras se movían con eficiencia mientras preparaban todo para el nacimiento. Sofía fue trasladada a la cama especial, y Roberto se ubicó a su lado, aunque mantenía cierta distancia física que no había estado presente en los ensayos que habían hecho durante las clases prenatales. «Muy bien, Sofía», dijo la doctora Ramírez, colocándose guantes estériles. «Con la siguiente contracción, quiero que pujes con toda tu fuerza. Tu bebé está lista para nacer». Sofía sintió una mezcla de dolor intenso y emoción pura. Este era el momento. Después de meses de espera, de preparación, de sueños y esperanzas, finalmente conocería a su hija. Miró a Roberto, buscando en sus ojos la misma emoción que ella sentía, pero lo que encontró la desconcertó. Él miraba hacia la puerta de la sala, como si estuviera calculando algo, midiendo distancias o tiempo. «Roberto», le dijo Sofía entre respiraciones agitadas, «¿estás bien? Pareces». Antes de que pudiera terminar la frase, otra contracción la invadió, más intensa que todas las anteriores. Siguió las instrucciones de la doctora, pujando con toda la fuerza que tenía, sintiendo cómo su cuerpo trabajaba para traer a su hija al mundo. «Excelente, Sofía. Puedo ver la cabeza del bebé», anunció la doctora con entusiasmo. «Una más así y la tendrás en tus brazos». El teléfono de Roberto vibró en ese momento exacto. Sofía lo vio mirar la pantalla, y por una fracción de segundo, su expresión cambió completamente. La culpa se transformó en algo más complejo, urgencia, miedo, y algo que parecía desesperación. «Perdón», murmuró Roberto, dirigiéndose hacia la puerta. «Es una emergencia del trabajo. Vuelvo en un momento». «Roberto, no», gritó Sofía, pero otra contracción la interrumpió, demandando toda su atención y energía. «Señor», llamó una de las enfermeras.
Su esposa está a punto de dar a luz. Pero Roberto ya había salido de la sala de parto, dejando a Sofía en el momento más vulnerable y crucial de su vida. El dolor físico se mezcló con una agonía emocional que amenazaba con abrumarla completamente. No podía creer que Roberto la hubiera abandonado justo en el momento en que su hija estaba naciendo. Concéntrate en tu respiración, mija, le dijo la doctora Ramírez con voz firme pero comprensiva. Tu bebé te necesita fuerte ahora. Todo lo demás puede esperar. Sofía cerró los ojos y se enfocó en las palabras de la doctora. Su hija la necesitaba. Sin importar lo que estuviera pasando con Roberto, sin importar por qué había salido, ella tenía que ser fuerte para su bebé. Con la siguiente contracción, pujó con toda la fuerza que tenía, canalizando no solo su energía física, sino también su amor por la criatura que estaba a punto de nacer. «Aquí viene», exclamó la doctora. «Un último empujón, Sofía». Y entonces, en un momento que pareció durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo, Sofía sintió como su hija llegaba al mundo. El llanto fuerte y saludable del bebé llenó la sala de parto, y por un instante, todo el dolor y la confusión desaparecieron, reemplazados por una alegría pura e incontrolable. «Es una niña hermosa», anunció la doctora, levantando al bebé para que Sofía pudiera verla. «Perfectamente sana». Lágrimas de felicidad corrieron por las mejillas de Sofía mientras extendía los brazos para recibir a su hija. La pequeña tenía una mata de cabello negro, mejillas rosadas y los ojos más hermosos que había visto jamás. En ese momento, sosteniendo a su bebé contra su pecho, Sofía sintió que su vida tenía un propósito completamente nuevo. «Hola, mi amor», susurró, besando la frente de su hija. «Soy tu mamá. Te he estado esperando tanto tiempo». Pero mientras miraba a su bebé, una parte de su mente se preguntaba dónde estaba Roberto. ¿Por qué no había regresado? ¿Qué emergencia podía ser más importante que el nacimiento de su hija? Las enfermeras trabajaban a su alrededor, limpiando al bebé y realizando los procedimientos de rutina, pero Sofía apenas podía concentrarse en nada más que en la ausencia de su esposo. ¿Dónde está el papá?, preguntó la doctora Ramírez, mirando hacia la puerta. «Querrá conocer a su hija». «Salió a contestar una llamada», respondió Sofía, tratando de mantener la compostura. «Dijo que regresaría en un momento». Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego 1 hora. Roberto no regresaba. Las enfermeras habían trasladado a Sofía a una habitación de recuperación, donde ella y su hija podían descansar y comenzar el proceso de adaptación. Pero la ausencia de Roberto se hacía más palpable con cada minuto que pasaba. «¿Quiere que llamemos a alguien?», le preguntó la enfermera Martínez, una mujer joven con expresión preocupada. «¿Algún familiar que pueda venir a acompañarla?». Sofía asintió, sintiéndose súbitamente muy sola y vulnerable. Le dio el número de su hermana Carmen, quien trabajaba como secretaria en una oficina del centro de Guadalajara. Carmen era 2 años mayor que ella, y aunque vivían en la misma ciudad, sus horarios de trabajo las mantenían ocupadas, viéndose principalmente los fines de semana. Mientras esperaba a que llegara Carmen, Sofía trató de llamar a Roberto varias veces. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Con cada intento fallido, la ansiedad en su pecho crecía. ¿Le habría pasado algo? ¿Habría tenido un accidente? Trató de convencerse de que tenía que haber una explicación lógica para su ausencia. Carmen llegó al hospital 1 hora después, con el cabello despeinado y expresión de pánico. Había salido corriendo de su trabajo en cuanto recibió la llamada, tomando el primer camión que la trajera al hospital. «Sofía», exclamó al entrar a la habitación. «¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé? ¿Dónde está Roberto?». «Estamos bien», respondió Sofía, ajustando a su hija en los brazos. «Ella está perfecta. Pero Roberto, no sé dónde está, Carmen. Salió durante el parto y no ha regresado».
Carmen frunció el ceño, mirando alrededor de la habitación como si esperara que Roberto apareciera de detrás de alguna cortina. ¿Qué quieres decir con que salió durante el parto? ¿A dónde fue? Dijo que era una emergencia del trabajo, explicó Sofía, sintiendo cómo su voz se quebraba ligeramente. Recibió una llamada y salió de la sala de parto justo cuando la bebé estaba naciendo. Eso fue hace más de 2 horas. Carmen se acercó a la cama y se sentó en el borde, extendiendo los brazos para cargar a su sobrina por primera vez. Su expresión se había endurecido, y Sofía conocía esa mirada. Era la misma que ponía Carmen cuando alguien la había lastimado o traicionado. Eso no tiene sentido, Sofía, dijo Carmen, meciendo suavemente al bebé. ¿Qué tipo de emergencia de trabajo puede ser más importante que el nacimiento de tu hija? ¿Has tratado de llamarlo? Varias veces. No contesta, respondió Sofía, sintiéndose cada vez más preocupada. No entiendo qué está pasando. Últimamente ha estado muy raro, muy distante, pero nunca pensé que... No pudo terminar la frase porque no se atrevía a poner en palabras lo que realmente temía. La idea de que Roberto la hubiera abandonado deliberadamente era demasiado dolorosa para considerarla seriamente. Carmen observó a su hermana con cuidado, notando las ojeras, la palidez y la expresión de confusión y dolor que había en sus ojos. Conocía a Roberto desde que Sofía había comenzado a salir con él, y aunque nunca había sido su persona favorita, nunca había imaginado que fuera capaz de algo tan cruel. ¿Sabes qué?, dijo Carmen, tratando de mantener un tono optimista. Probablemente tuvo que resolver algo urgente y no ha podido regresar. Tal vez su teléfono se quedó sin batería. Estoy segura de que tiene una explicación. Pero mientras decía las palabras, Carmen no podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. La forma en que Sofía describía el comportamiento de Roberto durante el embarazo, su distancia emocional y ahora su desaparición en el momento más importante, pintaban un cuadro que no le gustaba nada. El resto de la tarde transcurrió en una mezcla de alegría por la llegada del bebé y preocupación creciente por la ausencia de Roberto. Las enfermeras venían regularmente a revisar a Sofía y al bebé y cada vez preguntaban por el padre. Cada vez, Sofía tenía que explicar que no había regresado, sintiendo cómo la vergüenza y la confusión se intensificaban con cada explicación. Al llegar la noche, cuando las luces del hospital se habían atenuado y los pasillos estaban más silenciosos, Sofía finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante horas comenzaran a fluir. Carmen se había quedado con ella, durmiendo en la silla incómoda junto a la cama, pero Sofía se sentía más sola que nunca. Miraba a su hija, que dormía pacíficamente en la cuna junto a su cama, y se preguntaba cómo era posible que Roberto no hubiera querido estar presente para este momento. ¿Cómo podía un padre perderse los primeros momentos de vida de su hija? ¿Qué tipo de emergencia podía justificar semejante abandono? Pero las preguntas sin respuesta la agotaban, y finalmente, vencida por el cansancio físico y emocional del día, Sofía se quedó dormida, abrazando a su hija contra su pecho, sintiéndose protectora y vulnerable al mismo tiempo. No sabía que esa noche sería la primera de muchas en las que tendría que ser fuerte por las dos, la primera de muchas en las que tendría que ser tanto madre como padre para su pequeña Valentina. No sabía que Roberto no regresaría al hospital, ni a su casa, ni a su vida. No sabía que mientras ella luchaba por traer a su hija al mundo, Roberto había estado en el estacionamiento del hospital, tomando la decisión que cambiaría todo para siempre. La decisión de irse con la mujer que había estado viendo en secreto durante los últimos meses, abandonando a su esposa y a su hija recién nacida para empezar una nueva vida. Esa noche, mientras Sofía dormía con su bebé en brazos, Roberto estaba en una habitación de hotel en el otro lado de la ciudad, tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta, de que merecía ser feliz, de que Sofía estaría mejor sin él. No sabía que su decisión de esa tarde tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de lo que podía imaginar y que 3 meses después, cuando menos lo esperara,
El pasado regresaría a tocar a su puerta de una manera que nunca habría podido prever. Por ahora, en la habitación silenciosa del hospital, solo existían Sofía y Valentina, madre e hija, comenzando juntas un viaje que ninguna de las dos había planeado, pero que las uniría de una manera más profunda de lo que cualquier traición podría romper. La casa de la colonia americana donde vivía Carmen era pequeña pero acogedora, con paredes de un amarillo deslavado por el sol de Guadalajara y un pequeño jardín frontal donde crecían geranios rojos que su hermana cuidaba con dedicación religiosa. Sofía había estado viviendo allí desde que salió del hospital, durmiendo en el sofá de la sala con Valentina en una cuna prestada que habían colocado justo al lado. Eran las 6 de la mañana cuando Valentina comenzó a llorar, despertando a Sofía del sueño ligero que había caracterizado sus noches desde el nacimiento de su hija. El llanto del bebé era diferente esta vez, no era hambre ni el pañal sucio, sino ese llanto inconsolable que había aparecido en las últimas semanas y que el pediatra había identificado como cólicos. Ya, mi amor, ya, susurró Sofía, levantando a Valentina de la cuna y comenzando el ritual de caminar de un lado al otro de la pequeña sala. Mamá está aquí, todo está bien. Carmen apareció en la entrada de la sala, todavía en pijama y con el cabello revuelto, frotándose los ojos. Trabajaba turnos de 10 horas en la oficina de contabilidad y necesitaba levantarse a las 7 para llegar a tiempo, pero las noches de Sofía habían comenzado a afectar también su descanso. ¿Otra noche difícil?, preguntó Carmen, acercándose para tocar suavemente la frente de Valentina. No tiene fiebre. Debe ser otra vez los cólicos. Sofía sintió, sintiendo el peso del agotamiento en cada músculo de su cuerpo. Las primeras semanas después del parto habían sido un periodo de adaptación natural, noches interrumpidas, horarios de alimentación, el aprendizaje constante de ser madre. Pero a medida que pasaban las semanas sin noticias de Roberto, el cansancio físico se había combinado con una fatiga emocional que a veces parecía abrumarla completamente. No sé qué más hacer, admitió Sofía, sintiendo cómo su voz se quebraba. He probado todo lo que me dijeron en el hospital, todo lo que encontré en internet. Nada parece funcionar. Carmen se acercó y extendió los brazos hacia Valentina. Ven acá, preciosa. Deja que la tía Carmen trate, dijo, tomando al bebé y comenzando a mecerla con un movimiento diferente, más rítmico. Sofía, necesitas dormir. Yo me quedo con ella un rato antes de irme al trabajo. No, Carmen. Ya has hecho demasiado, protestó Sofía. No es justo que también pierdas tu sueño por nosotras. Somos familia, respondió Carmen firmemente. Y esto es temporal. Los cólicos no duran para siempre. Sofía se sentó en el sofá, observando cómo Carmen paseaba con Valentina. Su hermana tenía una paciencia natural con los niños que ella envidiaba. Carmen nunca se había casado ni había tenido hijos propios, pero parecía tener un instinto maternal que surgía naturalmente cuando estaba cerca de Valentina. El llanto de la bebé comenzó a calmarse gradualmente bajo el cuidado de Carmen y Sofía sintió una mezcla de alivio y una extraña culpa. ¿Por qué parecía que todos podían calmar a su hija mejor que ella? ¿Era una mala madre? ¿La inseguridad y el estrés que sentía se transmitían de alguna manera a Valentina? Carmen, dijo Sofía en voz baja, ¿crees que soy una buena mamá? Su hermana se detuvo en medio del pasillo y la miró con expresión sorprendida. ¿Cómo puedes preguntar eso? Eres una madre increíble, Sofía. Valentina tiene suerte de tenerte. No lo siento así, confesó Sofía. A veces siento que no sé lo que estoy haciendo, que estoy improvisando todo. Y cuando no puedo calmarla, cuando llora por horas, me siento como si la estuviera fallando. Carmen se acercó al sofá, todavía meciendo a Valentina, quien ahora emitía solo pequeños sollozos ocasionales. Escúchame bien, dijo Carmen con voz seria. Ser madre no viene con un manual de instrucciones. Todas las madres se sienten así a veces, especialmente las madres primerizas. Y tú,
tú estás haciendo esto sola, sin el apoyo que deberías tener. El hecho de que te preocupes tanto por ser una buena madre ya me dice que lo eres. Las palabras de Carmen trajeron lágrimas a los ojos de Sofía. Durante los últimos 3 meses, había tratado de mantenerse fuerte, de no mostrar la profundidad de su dolor y confusión. Pero la verdad era que se sentía perdida la mayor parte del tiempo, navegando una nueva realidad para la que no se había preparado. ¿Has sabido algo más de Roberto?, preguntó Carmen cuidadosamente. Era una pregunta que hacía periódicamente, aunque ambas sabían cuál sería la respuesta. Sofía negó con la cabeza, sintiendo el familiar nudo en el estómago que aparecía cada vez que pensaba en su esposo desaparecido. Nada. Su teléfono sigue dando directo al buzón de voz. Fui a su trabajo la semana pasada. Sofía hizo una pausa, recordando la vergüenza de esa visita. Su jefe me dijo que Roberto había renunciado el día después de que Valentina naciera. Dijo que llegó por la mañana, entregó una carta de renuncia y se fue. No dio ninguna explicación. Carmen frunció el ceño, ajustando a Valentina en sus brazos. ¿Una carta de renuncia? ¿El mismo día? Sofía, eso no fue una decisión impulsiva. Eso fue planeado. La realización golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Roberto no había abandonado su trabajo por una emergencia. Había renunciado deliberadamente, probablemente ya tenía todo planeado antes de que ella diera a luz. La traición se sentía fresca y dolorosa, como si acabara de descubrirla. No puedo entenderlo, murmuró Sofía. Estuvimos casados 3 años. Planeamos este bebé juntos. ¿Cómo es posible que todo fuera una mentira? Tal vez no todo fue mentira, dijo Carmen suavemente. Pero algo cambió, y él decidió tomar el camino cobarde en lugar de enfrentar la situación como un hombre. Valentina se había quedado dormida en los brazos de Carmen, su pequeño rostro finalmente relajado después de la crisis de llanto. Sofía la observó, sintiendo una mezcla de amor intenso y una responsabilidad que a veces la abrumaba. Esta pequeña criatura dependía completamente de ella, y no tenía derecho a fallar. ¿Qué voy a hacer, Carmen?, preguntó Sofía. No puedo quedarme en tu sofá para siempre. Necesito un trabajo, un lugar propio, un plan para el futuro. Pero cuidar a Valentina es un trabajo de tiempo completo, y las guarderías son caras, una cosa a la vez, respondió Carmen. Primero, vas a terminar tu licencia de maternidad. Luego, vamos a buscar opciones. Tal vez puedas volver al hospital, trabajar turnos que te permitan estar con Valentina. Tal vez. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Ambas hermanas se miraron con sorpresa. Eran apenas las 7 de la mañana, demasiado temprano para visitas, y ninguna de las dos esperaba a nadie. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmuró Carmen, entregando cuidadosamente a Valentina a Sofía. Voy a ver. Sofía escuchó los pasos de Carmen hacia la puerta principal, seguidos por el sonido de la cerradura. Hubo un momento de silencio, y luego escuchó la voz de Carmen, tensa y sorprendida. ¿Señora Mercedes? ¿Qué hace aquí? El corazón de Sofía se detuvo. Mercedes Morales era la madre de Roberto, una mujer de 65 años que vivía en Tlaquepaque con su esposo. Durante los 3 años de matrimonio, Sofía había tenido una relación cordial pero distante con su suegra. Mercedes era una mujer tradicional, reservada, que había criado a 5 hijos y que veía el mundo a través del filtro de valores familiares muy específicos. Buenos días, Carmen, escuchó Sofía que decía la voz familiar de Mercedes. Perdón por venir tan temprano, pero necesito hablar con Sofía. ¿Está aquí? Sofía sintió una mezcla de emociones contradictorias. Parte de ella se sintió aliviada, finalmente, alguien de la familia de Roberto que se preocupaba lo suficiente como para venir a verla. Pero otra parte se sintió ansiosa. ¿Qué sabía Mercedes? ¿Venía con noticias de Roberto?
¿Sabía dónde estaba su hijo? Pase, señora Mercedes, escuchó que decía Carmen. Sofía está en la sala. Los pasos se acercaron y Mercedes apareció en la entrada de la sala. Sofía se sorprendió por la apariencia de su suegra. Mercedes siempre había sido una mujer meticulosa con su apariencia, pero ahora tenía ojeras pronunciadas, el cabello ligeramente despeinado, y su ropa, un vestido azul marino y un suéter gris. Parecía haber sido puesta con prisa. Sofía, dijo Mercedes, y su voz contenía una emoción que Sofía no había escuchado antes. ¿Cómo estás, mija? Señora Mercedes, respondió Sofía, ajustando a Valentina en sus brazos. ¿Qué la trae por aquí? Mercedes se acercó lentamente, sus ojos fijos en el bebé que Sofía sostenía. ¿Es ella?, preguntó con voz temblorosa. ¿Es mi nieta? La pregunta desconcertó a Sofía. Por supuesto que era su nieta. ¿Por qué Mercedes preguntaría algo tan obvio? Sí, respondió Sofía cuidadosamente. Se llama Valentina. Nació hace 3 meses. Mercedes se llevó una mano al pecho, y Sofía pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. 3 meses, repitió Mercedes. Dios mío, 3 meses y yo no sabía nada. El mundo de Sofía se tambaleó. ¿Cómo era posible que Mercedes no supiera? Roberto había estado en contacto regular con sus padres durante todo el embarazo. De hecho, había sido él quien había insistido en no decirles el sexo del bebé porque quería que fuera una sorpresa para toda la familia cuando naciera. ¿Qué quiere decir con que no sabía nada?, preguntó Sofía, sintiendo como una nueva realización horrible comenzaba a formarse en su mente. Mercedes se sentó pesadamente en una de las sillas, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Roberto no nos dijo que el bebé había nacido, explicó con voz quebrada. La última vez que hablamos con él fue hace 4 meses. Nos dijo que todo estaba bien, que te faltaban pocas semanas para dar a luz, y que nos avisaría en cuanto naciera el bebé. Carmen, que había estado escuchando desde la entrada, se acercó y se sentó en el brazo del sofá junto a Sofía. Pero eso no tiene sentido, dijo Carmen. Si Roberto no les dijo, ¿cómo supo que el bebé había nacido? ¿Cómo nos encontró? Mercedes sacó un pañuelo de su bolsa y se secó los ojos antes de responder. Ayer fui al supermercado cerca de mi casa y me encontré con la señora Gutiérrez, la vecina de ustedes cuando vivían en la colonia del Fresno. Ella me preguntó cómo estaba mi nieta y yo no entendía de qué hablaba. Cuando le dije que todavía estábamos esperando noticias, se quedó muy sorprendida. Sofía recordaba a la señora Gutiérrez, una mujer mayor que había sido muy amable con ella durante los meses que vivió en esa casa con Roberto. Era el tipo de vecina que se enteraba de todo lo que pasaba en la cuadra y que siempre tenía alguna información que compartir. La señora Gutiérrez me contó que había visto a Roberto hace unas semanas, pero que no estaba contigo ni con el bebé, continuó Mercedes. Estaba con otra mujer. La última pieza del rompecabezas se encajó en el lugar más doloroso del corazón de Sofía. Roberto no solo la había abandonado, había estado con otra mujer. Los meses de distancia, las llamadas misteriosas, la frialdad durante el embarazo, todo tenía sentido ahora. ¿Otra mujer?, repitió Sofía, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Mercedes asintió, llorando abiertamente ahora. Según la señora Gutiérrez, parecían muy cercanos. Como una pareja. Ella pensó que tal vez ustedes se habían separado después del nacimiento del bebé, pero cuando le pregunté más detalles, me dijo que los había visto juntos varias veces en los últimos meses. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Sofía sintió como si estuviera viendo su vida desde afuera, como si fuera la historia de otra persona. Su esposo la había engañado durante su embarazo, la había abandonado durante el parto y había mantenido a toda su familia en la ignorancia sobre el nacimiento de su hija. Inmediatamente vine a buscarlos a la casa del Fresno, continuó Mercedes. Pero estaba vacía,
con un letrero de "Se renta". Los vecinos me dijeron que Roberto se había mudado hace meses. Me tomó toda la tarde encontrar a alguien que supiera dónde estabas. Carmen puso una mano protectora en el hombro de Sofía. Señora Mercedes, lo que Roberto hizo es inexcusable, dijo con voz firme. Abandonó a Sofía en el momento más vulnerable de su vida, y mantenerlos a ustedes en la ignorancia sobre su nieta es cruel. Lo sé, respondió Mercedes, llorando. Estoy tan avergonzada, tan dolida. Nunca pensé que mi hijo fuera capaz de algo así. Yo lo crié mejor que esto. Sofía miró a su suegra, viendo por primera vez a Mercedes no como la madre protectora de Roberto, sino como otra víctima de sus decisiones. Mercedes había estado esperando durante meses noticias sobre su nieta, probablemente preocupándose por qué Roberto no llamaba, sin imaginar jamás la verdad. ¿Quiere cargarla?, preguntó Sofía suavemente, ofreciendo a Valentina a su abuela. Mercedes se limpió las lágrimas y extendió los brazos temblorosos para recibir a su nieta. Cuando Valentina se acomodó en los brazos de Mercedes, la expresión de la mujer mayor se transformó completamente. El dolor y la vergüenza fueron reemplazados por una ternura pura y un asombro que solo pueden venir del amor incondicional. Es hermosa, susurró Mercedes, tocando suavemente la mejilla de Valentina. Se parece a Roberto cuando era bebé, pero tiene tus ojos, Sofía. Se llama Valentina Mercedes, dijo Sofía. Por usted. Mercedes levantó la vista, sorprendida y conmovida. ¿En serio? Pero yo, después de lo que hizo Roberto, usted no es responsable de las decisiones de su hijo, interrumpió Sofía. Y Valentina merece conocer a su familia, la familia que quiere estar presente en su vida. Mercedes comenzó a llorar nuevamente, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de gratitud y alivio. Gracias, murmuró. No merezco tu generosidad después de lo que mi hijo te hizo. Su hijo me lastimó mucho, admitió Sofía. Me abandonó cuando más lo necesitaba, y me mintió durante meses. Pero eso no significa que Valentina deba crecer sin conocer a sus abuelos. Carmen observaba la interacción con cuidado, evaluando a Mercedes y las intenciones detrás de su visita. Había algo más en la forma en que la mujer mayor había llegado tan temprano, en la urgencia de su búsqueda, que sugería que tenía algo más que decir. Señora Mercedes, dijo Carmen, ¿hay algo más? Me da la impresión de que no vino solo para conocer a Valentina. Mercedes miró a Carmen, luego a Sofía, y finalmente bajó la vista hacia Valentina en sus brazos. Tienen razón, admitió. Hay algo más. Después de hablar con la señora Gutiérrez, mi esposo y yo tuvimos una conversación larga sobre Roberto, sobre su comportamiento en los últimos meses, sobre las señales que tal vez ignoramos. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Hemos decidido que queremos ayudar, dijo finalmente. Queremos ser parte de la vida de Valentina, pero también queremos ayudarte, Sofía. Sé que esto debe ser muy difícil para ti, especialmente financieramente. Sofía sintió una mezcla de gratitud y orgullo herido. La idea de aceptar ayuda la hacía sentir vulnerable, pero la realidad era que necesitaba apoyo, especialmente si quería proporcionar a Valentina la estabilidad que merecía. No sé qué decir, respondió Sofía honestamente. Agradezco mucho la oferta, pero no quiero ser una carga para ustedes. No serías una carga, insistió Mercedes. Serías nuestra familia. Valentina es nuestra nieta, y tú sigues siendo la esposa de nuestro hijo, sin importar lo que él haya decidido hacer. Técnicamente, interrumpió Carmen, Sofía y Roberto siguen casados. Él nunca pidió el divorcio, simplemente desapareció. Mercedes asintió. Exactamente. Y mientras esa situación se resuelve, queremos asegurar que Valentina tenga todo lo que necesita. Queremos ser los abuelos que ella merece. Sofía miró a su hija en los brazos de Mercedes, viendo cómo la bebé parecía estar completamente cómoda con su abuela.
Durante 3 meses, había estado navegando la maternidad completamente sola, con solo el apoyo de Carmen. La idea de tener una red familiar más amplia, de que Valentina pudiera conocer a sus abuelos y tener esa conexión, era tentadora. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Sofía cuidadosamente. Bueno, dijo Mercedes, meciendo suavemente a Valentina, mi esposo y yo hemos estado hablando de esto toda la noche. Tenemos una casita en la parte de atrás de nuestra propiedad. La usábamos para rentar, pero el último inquilino se mudó hace 2 meses. Pensamos que tal vez te gustaría vivir ahí con Valentina. La oferta tomó a Sofía completamente por sorpresa. Una casa propia, un lugar donde ella y Valentina pudieran establecerse, donde no tuviera que sentirse como una carga para Carmen. No tendríamos que cobrar renta, continuó Mercedes. Solo pedimos que compartas a Valentina con nosotros, que nos dejes ser parte de su vida. Y cuando estés lista para volver al trabajo, podemos ayudar con el cuidado del bebé. Carmen se inclinó hacia adelante, su expresión escéptica. Eso es muy generoso, señora Mercedes, pero ¿qué pasa si Roberto regresa? ¿Qué pasa si él no está de acuerdo con este arreglo? Mercedes miró a Carmen directamente, y por primera vez desde que había llegado, su voz sonó firme y determinada. Roberto perdió el derecho a opinar sobre esta situación cuando abandonó a su esposa y a su hija, dijo. Si alguna vez regresa, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero mientras tanto, Valentina necesita estabilidad, y Sofía necesita apoyo. Sofía sintió lágrimas en sus ojos. Durante 3 meses había estado sintiéndose completamente sola, como si fuera ella contra el mundo. La idea de tener una familia que la apoyara, que quisiera estar presente en la vida de Valentina, era más de lo que había esperado. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Sofía. Es una decisión muy grande, y quiero asegurarme de que es lo correcto para Valentina. Por supuesto, respondió Mercedes. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, me gustaría venir a visitarlas regularmente, si no te molesta. He perdido 3 meses de la vida de mi nieta, y no quiero perder ni un día más. Me encantaría, dijo Sofía, sintiéndose genuinamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Valentina necesita conocer a su familia. Mercedes sonrió a través de sus lágrimas, besando suavemente la frente de Valentina. También quiero que sepas, dijo Mercedes en voz baja, que si decides venir a vivir con nosotros, no será porque te tengamos lástima. Será porque te consideramos familia, porque queremos lo mejor para Valentina, y porque creemos que juntos podemos darle la vida estable y llena de amor que merece. Por primera vez desde el día que Roberto la abandonó en el hospital, Sofía sintió una chispa de esperanza para el futuro. No sabía qué le depararían los próximos meses, pero por primera vez, no se sentía completamente sola en el camino que tenía por delante. 2 semanas después de la visita de Mercedes, Sofía se encontraba empacando las pocas pertenencias que había acumulado durante su estancia en casa de Carmen. La decisión de mudarse a Tlaquepaque con los padres de Roberto había sido difícil, pero cada día que pasaba, se sentía más segura de que era lo correcto para Valentina. La casita que Mercedes le había ofrecido resultó ser más hermosa de lo que Sofía había imaginado. Era una construcción independiente en la parte trasera de la propiedad de los Morales, con 2 recámaras pequeñas, una sala comedor, una cocina funcional y un pequeño patio donde crecían naranjos y bugambilias. Lo más importante era que tenía su propia entrada, lo que le daría privacidad mientras mantenía la cercanía con los abuelos de Valentina. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carmen por 10ª vez esa mañana, doblando cuidadosamente la ropa de bebé de Valentina. No es que no confíe en la señora Mercedes, pero es muy pronto para hacer cambios tan grandes. Sofía miró a su hermana, entendiendo la preocupación que había detrás de sus palabras. Carmen había sido su refugio durante los meses más difíciles de su vida, y dejarla significaba perder esa red de seguridad inmediata que había sido su salvación. Carmen, necesito intentar construir algo estable para Valentina,
respondió Sofía, envolviendo cuidadosamente los pocos objetos sentimentales que tenía. Aquí, por más que me ames, siempre voy a sentir que soy una carga. Allá, tengo la oportunidad de empezar de nuevo, de ser independiente pero con apoyo familiar. Carmen suspiró, sabiendo que su hermana tenía razón pero sintiéndose ansiosa por dejarla ir. Solo prométeme que si algo no se siente bien, si hay cualquier problema, me llamas inmediatamente, dijo Carmen. No importa la hora, no importa que tan pequeño parezca el problema. Te lo prometo, respondió Sofía, abrazando a su hermana. Y no es como si me fuera a ir del país. Tlaquepaque está a menos de 1 hora de aquí. El sonido de un claxon en la calle las interrumpió. Era don Aurelio, el esposo de Mercedes, quien había venido a ayudar con la mudanza. Sofía había conocido al padre de Roberto apenas 2 días antes, cuando Mercedes la había llevado a ver la casita. Don Aurelio era un hombre de 70 años, jubilado de una fábrica textil, con manos callosas y una sonrisa gentil que le recordó dolorosamente a Roberto en sus buenos momentos. Buenos días, señoritas, saludó don Aurelio al entrar, quitándose su sombrero de paja. ¿Están listas para la gran mudanza? A diferencia de Mercedes, quien había mostrado emociones intensas durante su primera visita, don Aurelio parecía más reservado, más cauteloso. Sofía podía ver en sus ojos que todavía estaba procesando la traición de su hijo, tratando de reconciliar al Roberto que había criado con el hombre que había abandonado a su familia. Buenos días, don Aurelio, respondió Sofía. Casi todo está listo. No tengo muchas cosas. Don Aurelio miró las cajas dispersas por la sala de Carmen, notando la modestia de las pertenencias de Sofía. Su expresión se entristeció momentáneamente, como si se diera cuenta por primera vez de cuán precaria había sido la situación de su nuera durante los últimos meses. Bueno, pues vamos cargando todo en la camioneta, dijo, dirigiéndose hacia la primera caja. Mercedes está en casa preparando la comida. Quiere que su primer día sea especial. Carmen ayudó con las cajas más ligeras mientras don Aurelio se encargaba de los objetos pesados. Sofía cargaba a Valentina, quien observaba todo el movimiento con curiosidad, como si entendiera que algo importante estaba pasando en su pequeño mundo. Durante el trayecto a Tlaquepaque, Sofía miró por la ventana de la camioneta, viendo cómo los paisajes urbanos de Guadalajara gradualmente daban paso a los suburbios más tradicionales de la zona metropolitana. Tlaquepaque tenía un aire más provincial, con casas más viejas, calles más estrechas, y un ritmo de vida que parecía más pausado que el de la ciudad. ¿Nerviosa?, preguntó don Aurelio, notando que Sofía había estado muy silenciosa durante el viaje. Un poco, admitió Sofía. Es difícil empezar de nuevo, especialmente cuando no estaba planeado. Don Aurelio asintió, manteniendo los ojos en el camino. Y mira, Sofía, dijo después de un momento, yo sé que esta situación no es fácil para nadie. Lo que hizo Roberto, no tiene perdón. Mercedes y yo nos hemos preguntado 1000 veces dónde nos equivocamos con él. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero quiero que sepas que nosotros no te vemos como una obligación o una carga. Te vemos como nuestra nuera, como la madre de nuestra nieta, y como alguien que merece respeto y apoyo, continuó. Puede que Roberto haya olvidado sus responsabilidades, pero nosotros no vamos a olvidar las nuestras. Las palabras de don Aurelio tocaron profundamente a Sofía. Durante meses había sentido que el mundo entero la había abandonado junto con Roberto, pero ahora se daba cuenta de que había personas que todavía la consideraban familia, que todavía se preocupaban por su bienestar. Gracias, don Aurelio, respondió Sofía. No sabe cuánto significa eso para mí. Cuando llegaron a la casa de los Morales, Sofía quedó impresionada por la propiedad. Era una casa tradicional mexicana, pintada de color terracota con marcos blancos en las ventanas, rodeada de un jardín bien cuidado lleno de plantas nativas. La casita donde viviría estaba conectada al jardín principal por un sendero de piedra,
pero mantenía suficiente privacidad para sentirse independiente. Mercedes salió a recibirlos, secándose las manos en un delantal que tenía bordadas pequeñas flores amarillas. Se veía más relajada que durante su primera visita a casa de Carmen, como si estar en su propio territorio le diera una confianza natural. «Y llegaron», exclamó Mercedes, acercándose inmediatamente a Sofía para cargar a Valentina. «Hola, preciosa. ¿Cómo estuvo el viaje?» Valentina, que había estado durmiendo durante la mayor parte del trayecto, se despertó en los brazos de Mercedes y la miró con curiosidad. Para sorpresa de Sofía, no lloró. De hecho, parecía estar completamente cómoda con su abuela. «Vamos a ver su nueva casa», dijo Mercedes, dirigiéndose hacia la casita. «Espero que les guste lo que hicimos». Cuando abrieron la puerta, Sofía se quedó sin palabras. Mercedes había transformado completamente el interior de la casita. Las paredes habían sido pintadas de un amarillo suave que hacía que las habitaciones se sintieran más amplias y luminosas. En la sala había muebles sencillos pero cómodos, un sofá de color beige, una mesa de centro de madera y una mecedora que claramente había sido colocada pensando en las sesiones de alimentación nocturna con Valentina. «Mercedes, esto es hermoso», murmuró Sofía, caminando por la sala. «No tenían que hacer todo esto. Quería que se sintiera como un hogar desde el primer día», respondió Mercedes. «Y espera a ver la recámara del bebé». La recámara que habían designado para Valentina había sido convertida en un cuarto de ensueño. Las paredes estaban pintadas de un rosa pálido con cenefas de animalitos del bosque. Había una cuna nueva, un cambiador, un ropero pequeño, y una cómoda silla para amamantar junto a la ventana que daba al jardín. «No puedo aceptar todo esto», dijo Sofía, sintiendo lágrimas en los ojos. «Es demasiado generoso». «Mija», dijo Mercedes, acercándose y tomando las manos de Sofía, «déjanos hacer esto. Déjanos ser los abuelos que queremos ser, los abuelos que Valentina merece tener». Don Aurelio apareció en la puerta con la primera carga de cajas. «¿Dónde quieren que ponga esto?», preguntó. «En la recámara principal, por favor», respondió Sofía, todavía abrumada por la generosidad de los Morales. Pasaron el resto de la mañana desempacando y organizando las pertenencias de Sofía. Era sorprendente cuán pocas cosas tenía, toda su vida cabía en menos de 10 cajas. Pero Mercedes había llenado la casita con todo lo esencial: toallas, sábanas, utensilios de cocina, productos de limpieza, y hasta un teléfono instalado para que pudiera mantenerse en contacto con Carmen y hacer llamadas relacionadas con el trabajo cuando estuviera lista. «La despensa está surtida para al menos 2 semanas», le dijo Mercedes mientras organizaban la cocina. «Y si necesitas algo, solo tienes que decirme. Voy al mercado 3 veces por semana». «Mercedes, en serio, todo esto es demasiado», protestó Sofía nuevamente. «Déjeme al menos contribuir con algo. Puedo ayudar con los gastos, con las compras, por ahora, tu trabajo es cuidar a Valentina y recuperarte completamente», respondió Mercedes firmemente. «Cuando estés lista para volver a trabajar, entonces podemos hablar de contribuciones. Pero hasta entonces, déjanos cuidarte como deberíamos haber estado haciéndolo desde que nació la bebé». Después del almuerzo, un mole poblano que Mercedes había preparado especialmente para celebrar la llegada de Sofía, don Aurelio regresó a casa de Carmen para traer los últimos objetos. Mercedes aprovechó ese momento para hablar con Sofía en privado. «Hay algo más que quiero discutir contigo», dijo Mercedes, sirviendo café en 2 tazas de cerámica pintada a mano. «Sobre el futuro, sobre el trabajo». Sofía se sentó en la mesa de la cocina, meciendo suavemente a Valentina en sus brazos. «¿Qué quiere decir?». «Sé que trabajabas como enfermera en el hospital civil antes de que nacieras Valentina», comenzó Mercedes. «Y sé que probablemente estás preocupada por cómo vas a retomar tu carrera mientras cuidas a un bebé». Era exactamente lo que había estado preocupando a Sofía durante semanas.
Su licencia de maternidad estaba llegando a su fin, y aunque técnicamente podía regresar a su trabajo en el hospital, la logística de cuidar a Valentina mientras trabajaba turnos de 12 horas parecía imposible. La verdad es que no sé cómo voy a hacer todo, admitió Sofía. Las guarderías son caras, y con los turnos rotativos del hospital, tengo una propuesta, interrumpió Mercedes. Mi comadre Esperanza maneja una clínica familiar aquí en Tlaquepaque. Es una práctica pequeña, pero muy respetada en la comunidad. Necesitan una enfermera de tiempo parcial, especialmente alguien con experiencia hospitalaria. Sofía levantó la vista, intrigada. ¿Tiempo parcial? 3 días a la semana, horarios fijos, sin turnos nocturnos, explicó Mercedes. El salario no sería tanto como en el hospital, pero sería suficiente para empezar a construir tu independencia. Y nosotros podríamos cuidar a Valentina durante esas horas. La propuesta sonaba demasiado buena para ser verdad. Un trabajo que le permitiría mantener su carrera profesional sin sacrificar tiempo con Valentina, con el apoyo familiar que necesitaba. ¿Ya hablaron con su comadre sobre mí?, preguntó Sofía. Le mencioné que conocía a una enfermera excelente que estaba buscando trabajo, respondió Mercedes. Pero quería hablarlo contigo primero antes de hacer arreglos más formales. Sofía miró a Valentina, quien había comenzado a quedarse dormida después de la alimentación. La vida estaba presentándole oportunidades que no había esperado, un camino hacia la estabilidad que parecía diseñado específicamente para sus necesidades. Me gustaría conocer la clínica, dijo Sofía. Si realmente creen que podría ser una buena opción, perfecto, exclamó Mercedes. Mañana podemos ir a visitarla. Esperanza está muy emocionada por conocerte. El resto de la tarde transcurrió en una rutina doméstica sorprendentemente cómoda. Mercedes ayudó a Sofía a establecer los horarios de alimentación de Valentina en la nueva casa, mientras don Aurelio instaló una hamaca en el patio trasero donde Sofía podía sentarse por las tardes mientras Valentina dormía la siesta. Cuando llegó la noche, Sofía se encontró sola en su nueva casa por primera vez. Era extraño estar en un espacio propio después de meses de vivir en el sofá de Carmen, pero también se sentía liberador. Caminó por las habitaciones pequeñas pero bien organizadas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía un hogar real. Valentina había estado más tranquila de lo usual durante todo el día, como si ella también sintiera la estabilidad del nuevo ambiente. Después de su última alimentación de la noche, se quedó dormida fácilmente en su nueva cuna, rodeada de los sonidos suaves del vecindario de Tlaquepaque. Sofía se sentó en la mecedora junto a la ventana de la recámara de Valentina, mirando hacia el jardín de los Morales. Podía ver las luces encendidas en la casa principal, imaginar a Mercedes y don Aurelio preparándose para dormir, probablemente hablando sobre su llegada y haciendo planes para ayudarla a establecerse. Por primera vez desde que Roberto la había abandonado, Sofía se permitió sentir esperanza real sobre el futuro. No era la vida que había planeado cuando se casó y quedó embarazada, pero era una vida que podía construir con dignidad, con apoyo y con amor para Valentina. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen. ¿Cómo te está yendo?, preguntó su hermana. ¿Todo bien en el nuevo lugar? Mejor de lo que esperaba, respondió Sofía honestamente. Mercedes y don Aurelio han sido increíbles. La casa está hermosa, Valentina está cómoda, y hasta tengo una posibilidad de trabajo. ¿En serio? Cuéntame. Sofía le explicó a Carmen sobre la clínica y la propuesta de Mercedes. Su hermana escuchó con atención, haciendo preguntas específicas sobre los horarios y las responsabilidades. Suena prometedor, admitió Carmen. Pero ten cuidado de no comprometerte demasiado rápido. Asegúrate de que realmente es lo que quieres antes de tomar decisiones. Lo haré, prometió Sofía. Pero Carmen, por primera vez en meses, siento como si tuviera opciones reales, como si pudiera construir algo estable para Valentina. Me alegra escuchar eso, respondió Carmen.
Te lo mereces, hermana. Ambas se lo merecen. Después de colgar con Carmen, Sofía se preparó para dormir en su propia recámara por primera vez desde el nacimiento de Valentina. La cama era cómoda, las sábanas olían a suavizante de ropa y había suficiente espacio para el Moisés junto a la cama por si Valentina necesitaba alimentación nocturna. Mientras se quedaba dormida, Sofía pensó en cómo la vida podía cambiar tan dramáticamente en tan poco tiempo. 3 meses atrás, había estado casada y esperando compartir la crianza de su hija con Roberto. Ahora estaba sola, pero no realmente sola. Tenía el apoyo de una familia que había elegido amarla y aceptarla a pesar de las acciones de Roberto. No sabía que mientras ella se quedaba dormida en su nueva casa, a menos de 50 kilómetros de distancia, Roberto Morales estaba despertando en un departamento de Zapopan junto a la mujer por la que había abandonado a su familia. No sabía que durante los últimos 3 meses, Roberto había estado viviendo una vida completamente diferente, tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta, pero luchando cada día con la culpa y el arrepentimiento que crecían como una úlcera en su estómago. No sabía que Roberto había estado evitando cuidadosamente cualquier lugar donde pudiera encontrarse con alguien que conociera a Sofía o a su familia, viviendo como un fantasma en su propia ciudad, aterrorizado de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y no sabía que esa misma noche, después de otra pelea con su amante sobre el futuro de su relación, Roberto estaba sentado en su auto en el estacionamiento de un 7-Eleven, con el teléfono en la mano, marcando y colgando el número de Sofía una y otra vez, sin el valor de completar la llamada. Por ahora, Sofía dormía pacíficamente en su nueva casa, con Valentina respirando suavemente a su lado, ambas protegidas por el amor de una familia que había decidido hacer las suyas, sin saber que la historia estaba lejos de terminar y que el pasado tenía formas de regresar cuando menos se esperaba. 6 semanas después de mudarse a Tlaquepaque, Sofía había encontrado un ritmo de vida que comenzaba a sentirse natural y esperanzador. Su trabajo en la clínica familiar San Antonio había resultado ser exactamente lo que necesitaba: horarios manejables, un ambiente profesional pero familiar, y la satisfacción de usar sus habilidades médicas para ayudar a la comunidad local. Era un viernes por la tarde cuando Sofía regresó a casa después de su turno, cargando a Valentina, quien había pasado el día bajo el cuidado amoroso de Mercedes. La bebé había crecido notablemente en las últimas semanas, y su personalidad comenzaba a emerger con sonrisas más frecuentes y una curiosidad creciente por el mundo que la rodeaba. ¿Cómo estuvo mi princesa hoy?, preguntó Sofía, besando la mejilla de Valentina mientras Mercedes la ayudaba con las bolsas. Un ángel, como siempre, respondió Mercedes. Durmió bien su siesta, comió todo su almuerzo, y pasó una hora en el jardín viendo las mariposas. Creo que va a ser una niña muy observadora, como su mamá. Sofía sonrió, sintiendo la satisfacción profunda que venía de saber que Valentina estaba recibiendo amor y atención de calidad mientras ella trabajaba. La transición había sido más suave de lo que había esperado, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si estuviera construyendo una vida real y estable. «Oye, mañana es sábado», dijo Mercedes mientras se dirigían hacia la casita. «¿Te parece si llevamos a Valentina al centro de Tlaquepaque? Hay un festival de artesanías, y pensé que podría ser divertido para ella ver todos los colores y sonidos». «Me encanta la idea», respondió Sofía. «Valentina necesita más exposición al mundo exterior». «Perfecto. Aurelio y yo pasamos por ustedes a las 10 de la mañana», dijo Mercedes. «Y no te preocupes por nada, nosotros pagamos todo». Considerita salida familiar. Esa noche, después de acostar a Valentina, Sofía se sentó en su pequeño patio trasero con una taza de té, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. El dolor de la traición de Roberto seguía presente, pero ya no dominaba cada momento de su día. Había encontrado una nueva normalidad, una nueva versión de felicidad que no dependía de la presencia o aprobación de su esposo ausente. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen.
¿Cómo van las cosas en el paraíso?, preguntó su hermana con tono juguetón. Muy bien, actually, respondió Sofía. El trabajo me gusta mucho, Valentina está floreciendo, y Mercedes y don Aurelio han sido increíbles. Mañana vamos a ir al Festival de Artesanías en el centro. Me alegra mucho escuchar eso, dijo Carmen. Te escuchas diferente, hermana. Más, no sé, más como tú misma. Era verdad. Sofía se sentía más como la persona que había sido antes de que Roberto comenzara a distanciarse, antes de que la incertidumbre y el dolor dominaran su vida emocional. Creo que por primera vez tengo esperanza real para el futuro, admitió Sofía. No es la vida que había planeado, pero es una buena vida. Después de hablar con Carmen, Sofía se preparó para dormir, sintiéndose genuinamente optimista sobre el día siguiente. No sabía que a menos de 10 kilómetros de distancia, Roberto Morales estaba teniendo la peor noche de su vida. La relación con Sandra, la mujer por la que había abandonado a su familia, había llegado a un punto de crisis. Lo que había comenzado como una aventura emocionante se había transformado en una convivencia tensa llena de argumentos sobre el futuro, dinero, y las consecuencias de sus decisiones pasadas. No puedes seguir huyendo de esto para siempre, Roberto, le había dicho Sandra esa noche durante otra pelea explosiva. Tienes una hija. Tienes responsabilidades. Y yo no voy a seguir siendo parte de esta mentira. Roberto había salido del departamento que compartían y había manejado sin rumbo por horas, finalmente estacionándose en un parque cerca de donde había crecido. Sentado en la oscuridad de su auto, se permitió pensar realmente en Sofía y en su hija por primera vez en meses. Los últimos 5 meses habían sido una pesadilla de culpa reprimida y justificaciones desesperadas. Se había convencido de que Sofía estaría mejor sin él, de que no era el tipo de hombre que podía ser un buen padre, de que merecía la oportunidad de ser feliz con Sandra. Pero la realidad era que no había un solo día en que no pensara en el momento en que abandonó la sala de parto, en la expresión de terror y confusión en los ojos de Sofía cuando salió para no regresar. Esa noche, Roberto tomó la decisión que había estado evitando durante meses: tenía que intentar arreglar las cosas. No sabía si Sofía lo perdonaría, no sabía si era demasiado tarde, pero tenía que intentarlo. Al día siguiente, iría a buscarla. El sábado amaneció hermoso en Tlaquepaque, con un cielo azul claro y una brisa suave que prometía un día perfecto para el festival. Sofía se levantó temprano, alimentó a Valentina, y se tomó tiempo extra para arreglarse. Se puso un vestido amarillo que había comprado con su primer sueldo de la clínica, se maquilló ligeramente y se sintió, por primera vez en mucho tiempo, como una mujer joven y atractiva en lugar de simplemente una madre agotada. Mercedes y don Aurelio llegaron exactamente a las 10, como habían prometido. Mercedes traía una bolsa llena de todo lo que Valentina podría necesitar durante el día, y don Aurelio había lavado y encerado su camioneta especialmente para la ocasión. «¡Qué hermosa se ve hoy, comadre!», exclamó Mercedes al ver a Sofía. «Ese vestido le queda precioso». «Gracias», respondió Sofía, sintiéndose realmente hermosa por primera vez en mucho tiempo. «Me siento bien». El centro de Tlaquepaque estaba vibrante con la actividad del festival. Las calles estaban llenas de puestos de artesanías, músicos tocando en las esquinas, familias paseando con niños, y el aroma de comida tradicional flotando en el aire. Valentina estaba fascinada por todos los colores y sonidos, sus ojos grandes moviéndose constantemente para absorber todo el espectáculo. «Y mira, Valentina», le decía Mercedes, cargando a la bebé mientras se detenían en un puesto de cerámica pintada a mano. «¿Ves todos estos colores bonitos?». Sofía caminaba junto a don Aurelio, quien había resultado ser un compañero de conversación más interesante de lo que había esperado. Le contaba historias sobre la historia de Tlaquepaque, sobre su juventud trabajando en las fábricas, sobre los cambios que había visto en la región durante sus 70 años de vida. «¿Sabes qué?», le dijo don Aurelio mientras compraban churros de un vendedor ambulante.
No había visto a Mercedes tan feliz en años. Tener a Valentina en su vida, tener la oportunidad de ser abuela activa, ha sido como darle una nueva razón para levantarse cada mañana. Para mí también ha sido una bendición, respondió Sofía honestamente. No sé qué habríamos hecho Valentina y yo sin ustedes. Estaban sentados en una banca del centro de la plaza, disfrutando de sus churros y viendo a Valentina observar a otros niños jugando, cuando Sofía vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Al otro lado de la plaza, moviéndose entre la multitud con pasos indecisos, estaba Roberto. Se veía diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas y una barba de varios días que le daba un aspecto descuidado. Llevaba una camisa arrugada y jeans que había conocido mejor, pero lo que más la impactó fue la expresión en su rostro, una mezcla de culpa, miedo y algo que se parecía a la desesperación. ¿Sofía? ¿Qué pasa?, preguntó Mercedes, notando que su nuera había palidecido súbitamente. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Es Roberto, murmuró Sofía, sin poder apartar la vista de su esposo. Está aquí. Mercedes siguió la mirada de Sofía y cuando vio a su hijo, su expresión se transformó completamente. La alegría del día se evaporó, reemplazada por una mezcla de ira y dolor que era casi palpable. ¿Qué hace aquí?, preguntó Mercedes con voz tensa. ¿Cómo se atreve? Don Aurelio también había visto a Roberto y se había puesto rígido en la banca. Maldito cobarde, murmuró. 5 meses después decide aparecer. Roberto los había visto también. Estaba parado en medio de la plaza, como si estuviera reuniendo valor para acercarse. Sofía podía ver el conflicto en su lenguaje corporal, quería acercarse, pero también parecía aterrorizado de enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó Mercedes a Sofía. Podemos irnos ahora mismo. No tienes que hablar con él si no quieres. Pero Sofía sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Esta confrontación era inevitable, y tal vez era mejor que ocurriera aquí, en público, con el apoyo de Mercedes y don Aurelio. No, dijo Sofía, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Necesito hablar con él. Necesito escuchar qué tiene que decir. Mercedes le entregó a Valentina a don Aurelio. Aurelio, lleva a la niña a ver los músicos que están en la otra calle, dijo. Nosotras nos encargamos de esto. ¿Estás segura?, preguntó don Aurelio. Puedo quedarme, por si, no, interrumpió Sofía. Esto es algo que tengo que enfrentar yo. Roberto finalmente había encontrado el valor para caminar hacia ellas. Con cada paso que daba, Sofía sentía como si estuviera viendo su pasado acercarse en cámara lenta. Todos los sentimientos que había estado trabajando para procesar, el dolor, la traición, la ira, pero también los años de amor que habían compartido, se mezclaron en su pecho de una manera casi abrumadora. Sofía, dijo Roberto cuando finalmente llegó a su lado, su voz ronca por la emoción. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué, Roberto?, respondió Sofía, sorprendiéndose por qué tan calmada sonaba su voz. ¿Explicar cómo me abandonaste en la sala de parto? ¿Explicar cómo desapareciste durante 5 meses sin decir una palabra? ¿Explicar cómo tu propia familia tuvo que enterarse por una vecina que tenían una nieta? Roberto miró a su madre, viendo la decepción y el dolor en sus ojos. Mamá, no me hables, le dijo Mercedes con voz cortante. No tienes derecho a llamarme mamá después de lo que hiciste. Roberto se encogió como si hubiera sido golpeado físicamente. Sé que no hay excusa para lo que hice, dijo, dirigiéndose nuevamente a Sofía. Sé que fui un cobarde. Pero necesito que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti, sin que me arrepintiera. ¿Te arrepentías?, interrumpió Sofía, sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar la sorpresa inicial. ¿Te arrepentías mientras estabas con tu amante? ¿Te arrepentías mientras yo luchaba sola para mantener a nuestra hija?
¿Te arrepentías mientras tus padres se preguntaban por qué su hijo había desaparecido? Sofía, por favor, suplicó Roberto. Déjame explicarte lo que pasó. No fue planeado, no fue planeado. La voz de Sofía se elevó, atrayendo la atención de algunas personas que pasaban cerca. ¿Renunciar a tu trabajo el día después de que naciera tu hija no fue planeado? ¿Mudarte sin decirnos dónde no fue planeado? Mercedes se acercó un paso más, colocándose parcialmente entre Roberto y Sofía en un gesto protector. Roberto, será mejor que te vayas, dijo Mercedes con voz firme. Ya hiciste suficiente daño. No, mamá. No me voy hasta que Sofía me escuche. Roberto miró directamente a Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. Cometí el error más grande de mi vida. Estaba confundido, asustado, y tomé decisiones terribles. Pero quiero arreglar las cosas. Quiero conocer a mi hija. ¿Tu hija? Repitió Sofía con incredulidad. ¿Ahora es tu hija? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo me necesitaba en la sala de parto? ¿Cuándo lloró por primera vez? ¿Dónde estabas tú? Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que Sofía recordaba de cuando estaba nervioso durante su matrimonio. Estaba siendo un idiota, admitió. Pensé que ustedes estarían mejor sin mí. Pensé que no era lo suficientemente bueno para ser padre. ¿Entonces decidiste por nosotras? La voz de Sofía temblaba ahora, no de miedo sino de una ira pura que había estado conteniendo durante meses. ¿Decidiste abandonarnos sin siquiera darnos la oportunidad de luchar por nuestra familia? Mercedes observaba a su nuera con admiración creciente. Durante los últimos meses había visto a Sofía transformarse de una mujer devastada en alguien fuerte e independiente, pero ahora estaba viendo algo más, una mujer que había encontrado su voz y no tenía miedo de usarla. Sofía, yo sé que no merezco perdón, continuó Roberto. Pero Sandra y yo terminamos. Me di cuenta de que fue una locura, que destruí lo único bueno que tenía en mi vida por algo que ni siquiera era real. ¿Sandra? Preguntó Mercedes con voz fría. ¿Así se llama la mujer por la que abandonaste a tu familia? Roberto bajó la cabeza, incapaz de mantener contacto visual con su madre. Mamá, fue un error horrible. Estaba confundido, pensé que estaba enamorado, pero, estabas casado, interrumpió Mercedes. Tenías una esposa embarazada. Eso debería haber sido suficiente para mantener cualquier confusión bajo control. Sofía respiró profundamente, tratando de procesar toda la información. Roberto había terminado con la otra mujer. Había venido a buscarla. Pero 5 meses de abandono no se podían borrar con una disculpa y declaraciones de arrepentimiento. ¿Dónde has estado viviendo? Preguntó Sofía, su voz más calmada ahora. En Zapopan, en un departamento con Sandra, respondió Roberto. Pero ya me salí. Estoy en un hotel desde hace 3 días. ¿Y qué quieres de mí ahora, Roberto? Preguntó Sofía. ¿Qué esperas que pase? ¿Que regrese contigo como si nada hubiera pasado? ¿Que actúe como si no me hubieras abandonado en el momento más vulnerable de mi vida? No sé, admitió Roberto. Solo sé que cometí el error más grande de mi vida y que haría cualquier cosa por enmendarlo. Quiero conocer a mi hija. Quiero ser el padre que debería haber sido desde el principio. Tu hija se llama Valentina, dijo Sofía. Tiene 5 meses. Durmió mal los primeros 3 meses por cólicos. Le gusta la música clásica y observar las mariposas en el jardín. Sonríe cuando le hablas con voz suave y llora cuando hay mucho ruido. Esas son cosas que un padre sabría si hubiera estado presente. Cada palabra de Sofía era como una puñalada para Roberto. Se daba cuenta de todo lo que había perdido, de todos los momentos preciosos de la vida de su hija que nunca podría recuperar. Enséñamela, suplicó. Por favor, déjame conocerla. Sofía miró hacia donde don Aurelio había llevado a Valentina.
Podía verlo cerca de un grupo de músicos, Valentina fascinada por los colores brillantes de las vestimentas tradicionales. No, dijo finalmente. No hoy. No así. Sofía, Roberto, no puedes desaparecer durante 5 meses y luego aparecer en un festival esperando que todo vuelva a la normalidad, explicó Sofía. Si realmente quieres ser parte de la vida de Valentina, vas a tener que ganarte ese derecho. Mercedes sonrió ligeramente, orgullosa de la fortaleza que mostraba su nuera. ¿Qué necesito hacer?, preguntó Roberto. Lo que sea, Sofía. Haré lo que me pidas. Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. Durante meses había imaginado este momento, había fantaseado con las cosas que le diría a Roberto si alguna vez aparecía. Pero ahora que estaba aquí, se daba cuenta de que la ira ciega no la iba a llevar a ningún lado. Tenía que pensar en lo que era mejor para Valentina. Primero, quiero que busques ayuda profesional, dijo Sofía. Un psicólogo, un consejero, alguien que te ayude a entender por qué tomaste las decisiones que tomaste y cómo puedes asegurar que no volverá a pasar. Roberto asintió vigorosamente. Sí, lo haré. ¿Qué más? Segundo, quiero que consigas un trabajo estable y un lugar permanente para vivir. Si vas a ser parte de la vida de Valentina, necesito saber que eres confiable, que no vas a desaparecer otra vez cuando las cosas se pongan difíciles. Entendido, dijo Roberto. ¿Algo más? Sofía miró a Mercedes, quien asintió con aprobación. Tercero, cualquier contacto que tengas con Valentina va a ser bajo mis términos, en mi horario y con supervisión. Has perdido el derecho a tomar decisiones sobre su vida cuando la abandonaste. Roberto se sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero sabía que se lo merecía. Está bien, murmuró. Lo acepto. Y cuarto, continuó Sofía, si alguna vez, por cualquier razón, decides que ser padre es demasiado difícil, que prefieres estar en otro lugar o con otra persona, quiero que desaparezcas para siempre. Valentina no va a crecer con un padre que entra y sale de su vida cuando le conviene. Esta vez fue Mercedes quien se sorprendió por la dureza de las palabras de Sofía, pero entendía de dónde venían. Su nuera había aprendido a protegerse y a proteger a su hija de futuras traiciones. Te prometo que eso no va a pasar, dijo Roberto. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? ¿De que podamos intentar ser una familia otra vez? Sofía lo miró por un largo momento. Vio al hombre con quien se había casado, con quien había planeado un futuro, con quien había creado a Valentina. Pero también vio al hombre que la había traicionado de la manera más cruel posible. No lo sé, Roberto, respondió honestamente. El daño que hiciste fue muy profundo. Cambió quién soy, cambió cómo veo las relaciones, cambió cómo veo el futuro. No sé si es algo que se pueda reparar. ¿Pero intentarías? Insistió Roberto. Si hago todo lo que me pides, si demuestro que he cambiado, ¿intentarías? Sofía suspiró, sintiendo el peso de la decisión. Tal vez, dijo finalmente. Pero sería un proceso muy largo, y no habría garantías. Y tendría que ser después de que demuestres que puedes ser un padre confiable para Valentina. Roberto sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses. Es todo lo que puedo pedir, dijo. Gracias por darme una oportunidad. No te estoy dando una oportunidad a ti, aclaró Sofía. Se la estoy dando a Valentina. Toda niña merece la posibilidad de conocer a su padre, si ese padre está dispuesto a hacer el esfuerzo de merecerla. Mercedes intervino por primera vez en varios minutos. Roberto, espero que entiendas la magnitud de lo que Sofía te está ofreciendo, dijo. Después de lo que hiciste, tendría todo el derecho de prohibirte ver a Valentina para siempre. Lo entiendo, mamá, respondió Roberto. Y voy a hacer todo lo posible para merecer esta oportunidad.
Don Aurelio regresó en ese momento con Valentina, quien se había quedado dormida en sus brazos. Cuando vio a Roberto, su expresión se endureció. ¿Qué hace él aquí?, preguntó don Aurelio sin dirigirse directamente a su hijo. Papá, dijo Roberto, acercándose tentativamente. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero, tienes razón, interrumpió don Aurelio. No tienes derecho. Lo que hiciste no solo lastimó a Sofía y a tu hija, nos lastimó a todos. Tu madre lloró todas las noches durante semanas preguntándose qué había hecho mal como madre. Roberto miró a Mercedes, viendo las lágrimas en sus ojos. Mamá, lo siento mucho, las disculpas no bastan, Roberto, dijo Mercedes. Los actos sí. Si realmente quieres arreglar esto, vas a tener que demostrarlo con acciones, no con palabras. Roberto miró a Valentina durmiendo en los brazos de su abuelo. Era la primera vez que veía a su hija, y la emoción lo abrumó completamente. Era pequeña, perfecta, y se parecía tanto a Sofía que le dolía el corazón. ¿Puedo tocarle la mano?, preguntó con voz quebrada. Sofía miró a don Aurelio, quien asintió reluctantemente. Roberto extendió un dedo tembloroso y tocó suavemente la manita de Valentina. La bebé se movió ligeramente en su sueño pero no se despertó. Es hermosa, murmuró Roberto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se parece a ti. Tiene tus ojos, admitió Sofía. ¿Y tu nariz? Por un momento, todos estuvieron en silencio, viendo a Roberto encontrarse con su hija por primera vez. A pesar de todo el dolor y la ira, había algo profundamente conmovedor en el momento. Necesito irme, dijo Sofía finalmente. Esto ha sido demasiado por un día. Roberto asintió, apartándose de Valentina. ¿Cómo puedo contactarte? ¿Para mantenerte informada de mi progreso con las cosas que me pediste? Sofía intercambió miradas con Mercedes. Puedes llamar a la casa de tus padres los domingos por la noche, dijo Sofía. Si tienes algo importante que reportar, Mercedes me lo dirá. ¿Los domingos solamente? Los domingos solamente, confirmó Sofía. Y Roberto, si faltas una sola semana sin una razón muy buena, considerar que no estás tomando esto en serio. No voy a faltar, prometió Roberto. Te voy a demostrar que puedo ser el hombre y el padre que ustedes merecen. Eso espero, dijo Sofía, tomando a Valentina de los brazos de don Aurelio. Por el bien de Valentina. Mientras caminaban de regreso hacia la camioneta, Mercedes le preguntó a Sofía si estaba bien. Estoy bien, respondió Sofía. Fue difícil, pero necesario. Al menos ahora sé que está vivo y que aparentemente quiere intentar arreglar las cosas. ¿Crees que realmente va a cumplir con lo que le pediste?, preguntó don Aurelio. Sofía miró hacia atrás, viendo a Roberto parado solo en medio de la plaza, viéndolas alejarse. No lo sé, admitió. Pero si no lo hace, al menos sabré que le di la oportunidad. Y si lo hace, tal vez Valentina pueda tener un padre después de todo. Durante el viaje de regreso a casa, Sofía se sintió emocionalmente agotada pero también extrañamente aliviada. Durante 5 meses había cargado con la incertidumbre de no saber qué había pasado con Roberto, si estaba bien, si alguna vez regresaría. Ahora sabía. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos tenía información real con la cual trabajar. Esa noche, después de acostar a Valentina, Sofía llamó a Carmen para contarle lo que había pasado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen después de escuchar toda la historia. Confundida, admitió Sofía. Parte de mí quiere darle una oportunidad real, por Valentina. Pero otra parte de mí no puede olvidar lo que hizo, no puede confiar en que no lo vuelva a hacer. Eso es completamente normal, dijo Carmen. La confianza que se rompe así no se repara fácilmente. Pero creo que hiciste lo correcto al poner condiciones claras. Si realmente ha cambiado, las va a cumplir. Y si no, vas a saber que intentaste.
Espero haber tomado la decisión correcta, murmuró Sofía. No hay decisiones perfectas en situaciones como esta, respondió Carmen. Solo hay decisiones que puedes vivir contigo misma. Y darle a Valentina la oportunidad de conocer a su padre, bajo tus términos, me parece algo con lo que puedes vivir. Después de colgar con Carmen, Sofía se sentó en la mecedora de la recámara de Valentina, viendo a su hija dormir. Los próximos meses serían complicados, llenos de decisiones difíciles y emociones complejas. Roberto tendría que probar que había cambiado, que podía ser confiable, que realmente quería ser padre. Y ella tendría que decidir si era posible perdonar una traición tan profunda, si era posible reconstruir una familia que había sido destrozada de manera tan cruel. No tenía las respuestas todavía, pero por primera vez en meses sentía que tenía algún control sobre la situación. Valentina se movió en su sueño, emitiendo los pequeños sonidos que siempre derretían el corazón de Sofía. Sin importar lo que pasara con Roberto, sin importar si su familia podía ser reparada o no, Valentina seguiría siendo su prioridad. Había construido una buena vida para las dos con el apoyo de Mercedes y don Aurelio, había encontrado trabajo y propósito, había descubierto su propia fuerza. Roberto tendría que ganarse un lugar en esa vida que ella había construido. No sería fácil, y no habría garantías. Pero por Valentina, estaba dispuesta a intentarlo. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez desde que Roberto la había abandonado en la sala de parto, Sofía sentía que tenía opciones reales, que tenía poder sobre su propio destino. Y eso, en sí mismo, era una victoria que nadie podría quitarle. ¿Qué te pareció la historia de Sofía y Roberto? ¿Crees que ella tomó la decisión correcta al darle una segunda oportunidad? ¿Piensas que Roberto realmente ha cambiado o volverá a decepcionar a su familia? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta saber qué piensas sobre estas historias que tocan el corazón. Si te gustó esta historia de superación, traición y segundas oportunidades, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido que realmente importa. Nos vemos en el próximo video.